Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que va a hacer suspirar a más de uno, especialmente a todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres de los que disfrutan de las historias de amor que traspasan la pantalla, prepárate porque lo que vamos a contar hoy es pura magia. Así que ponte cómodo, coge tu bebida favorita y acompáñanos en este recorrido por uno de los momentos más románticos y esperados de nuestra pareja favorita. Y antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, si eres nuevo por aquí, no olvides darle a ese botón de suscribirte. Así no te pierdes ninguna de nuestras historias de celebridades y momentos únicos. Hoy vamos a hablar de cómo Kerem Bürsin, nuestro querido Kerem, le declaró su amor a Hande Erçel en una sorpresa romántica que ha dejado a todos boquiabiertos. Sabemos que la relación entre Kerem y Hande ha sido objeto de muchísima atención desde que protagonizaron juntos Senkalkam, y su química en pantalla se tradujo, para alegría de muchos, en una hermosa relación en la vida real. Pero lo que a veces no vemos es el esfuerzo y la dedicación que ponen en mantener viva la chispa, y este gesto de Kerem es la prueba de ello. *** El escenario perfecto, una noche inesperada y llena de sentimiento ***. Imaginen la escena, una noche cualquiera, o eso pensaba Hande. Ella, una estrella consolidada, acostumbrada a grandes gestos y eventos públicos. Pero Kerem, siempre con esa chispa de originalidad y un corazón enorme, decidió que era el momento perfecto para sorprenderla de una manera que jamás olvidaría. No fue un anillo llamativo ni una cena en un restaurante exclusivo con cámaras por todas partes. No, Kerem optó por algo mucho más íntimo, personal y sinceramente, infinitamente más romántico. Se dice que todo sucedió en un lugar especial para ellos, un sitio que tiene un significado profundo en su historia como pareja. Quizás fue el mismo estudio donde se conocieron, o un rincón escondido de Estambul que ambos adoran, un parque que frecuentaban en sus inicios, o incluso un balcón con vistas a la ciudad que se ha convertido en su refugio. Lo importante es que Kerem orquestó todo con un secretismo digno de una película de espías. Contactó a amigos cercanos, a algunos cómplices que sabían mantener la boca cerrada, y preparó todo al detalle, cuidando cada aspecto para que el impacto en Hande fuera máximo. La sorpresa comenzó de forma sutil. Hande quizás esperaba una cena tranquila en casa, o una salida casual. Sin embargo, al llegar a ese lugar preparado, se encontró con un ambiente totalmente transformado. Las luces tenues, velas parpadeando suavemente, creando una atmósfera íntima y cálida. Y una música de fondo que evocaba recuerdos y emociones compartidas. Podría ser una canción que sonó en su primera cita, o una melodía que ambos han adoptado como la banda sonora de su amor, esa que suena cada vez que piensan el uno en el otro. El aroma en el aire, quizás, sutilmente perfumado con la fragancia favorita de Hande, completaba la experiencia sensorial. ***, el viaje por el pasado, un tesoro de recuerdos y emociones ***. Y entonces apareció Kerem. No con un discurso ensayado, sino con esa mirada profunda que sabemos que tiene, esa que derrite hasta el hielo y que transmite toda la sinceridad de su alma. Se dice que él le había preparado una especie de tesoro de recuerdos. Pequeños detalles, una foto de su primer viaje juntos, ese momento en el que se miraron de una forma especial y supieron que algo estaba cambiando. Una nota escrita a mano que recordaba un momento divertido, una broma interna que solo ellos entienden, o una anécdota tierna que resume la esencia de su relación. Quizás hasta una flor que ella había mencionado que le gustaba hace tiempo, recolectada con esmero o incluso cultivada por él mismo. Cada objeto, cada detalle, era un pequeño fragmento de su historia de amor, cuidadosamente seleccionado y presentado de forma que contara una narrativa visual de su viaje juntos. Podríamos imaginar que cada objeto estaba dispuesto de una manera que guiaba a Hande por un camino de recuerdos. Quizás un hilo conductor visual, o pequeñas estaciones temáticas que la llevaban de un recuerdo a otro. Tal vez una caja de música que reproducía una melodía especial, o un álbum de fotos que no era un simple álbum, sino una colección de instantes capturados con amor y dedicación. Cada elemento hablaba de momentos de alegría, de complicidad, de aventura, y de la profunda conexión que habían forjado. Pero el clímax de la noche, el momento cumbre, fue cuando Kerem, con la voz un poco quebrada por la emoción, le dijo a Hande todo lo que sentía. Y no se limitó a un simple te amo. Se dice que le habló de cómo ella había iluminado su vida, de cómo su presencia había transformado su mundo, trayendo consigo una luz que jamás imaginó.
Le habló de la admiración que sentía por su fuerza inquebrantable, por su talento deslumbrante en cada proyecto que emprendía y por la bondad innata que emanaba de su ser, esa cualidad que la hacía aún más especial. Le recordó momentos específicos, no genéricos, sino detalles que solo él podría haber captado, la forma en que ella reía ante una situación particular, una conversación profunda que tuvieron en la madrugada, un desafío que superaron juntos y que los hizo más fuertes. Le expresó la profundidad de su gratitud por tenerla en su vida, por compartir sus días, sus sueños y sus miedos. Y lo más importante, le manifestó la esperanza de un futuro lleno de amor, de nuevas aventuras por descubrir, de proyectos compartidos y de seguir creciendo juntos, como pareja y como individuos. ***, la reacción de Anne, lágrimas, sonrisas y un vínculo fortalecido ***. Imaginen la reacción de Anne. Probablemente lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, una sonrisa radiante que iluminaba toda la habitación, y el corazón latiendo a 1000 por hora, esa sensación de mariposas en el estómago que nunca desaparece. Es ese tipo de momento que te deja sin palabras, pero a la vez te hace querer decir todo lo que sientes de vuelta, expresar la misma magnitud de amor y gratitud. Se dice que ella también tuvo unas palabras para él, no un simple agradecimiento, sino una reafirmación de todo lo que él representaba para ella. Quizás le recordó cómo él la había apoyado en momentos difíciles, cómo su presencia le brindaba seguridad y consuelo, y cómo él, a su vez, la inspiraba a ser una mejor persona cada día. Sus palabras reforzaron el vínculo que los une, la alegría inmensa que él le proporciona y la certeza de que estaban en el camino correcto. Fue un intercambio de emociones puras y sinceras, un diálogo del alma que selló aún más su conexión. ***, la autenticidad como pilar de una relación duradera ***. Este tipo de gestos son los que hacen que una relación sea especial y memorable. No se trata solo de grandes declaraciones públicas, de flashes de cámaras y ovaciones, sino de la intimidad y la autenticidad con la que se expresan los sentimientos más profundos. Kerem demostró una vez más que conoce a Anne en un nivel muy profundo, que la valora no solo como compañera de pantalla o figura pública, sino como la persona que es, con sus virtudes y sus momentos de fragilidad. Demostró que está dispuesto a poner de su parte, a invertir tiempo, esfuerzo y creatividad para que su relación florezca y se mantenga vibrante. Y esto, queridos amigos, es lo que hace que Kerem y Anne sean una de las parejas más queridas en Turquía y más allá. Su relación se siente genuina, construida sobre la admiración mutua, el respeto, la complicidad y, por supuesto, un amor profundo y sincero. Los fans hemos sido testigos de su evolución, desde los inicios de su relación, llenos de esa chispa inicial, hasta este tipo de declaraciones de amor tan conmovedoras que demuestran que su amor se ha asentado y fortalecido con el tiempo. Es importante recordar que aunque ellos son figuras públicas, su relación es su espacio privado, y estos gestos de amor son un reflejo de la intimidad que comparten. Pero cuando estos momentos salen a la luz, ya sea a través de un comentario sutil, una imagen compartida por un amigo cercano, o un susurro del destino, nos dan una ventana a la belleza de su conexión y nos inspiran a todos a valorar y cultivar nuestras propias relaciones. Nos recuerdan la importancia de los pequeños detalles, de la comunicación honesta y de la dedicación que una relación amorosa requiere. ***, un amor que inspira y conmueve ***. Así que, para resumir, hoy hemos revivido ese momento mágico en el que Kerem Bürsin le declaró su amor a Hande Erçel a través de una sorpresa romántica y personal. Hemos hablado de la importancia de los detalles, de la autenticidad en la expresión de los sentimientos, de cómo un gesto bien pensado puede tener un impacto mucho mayor que cualquier ostentación. Hemos explorado cómo estos momentos fortalecen los lazos de pareja, creando recuerdos imborrables y reafirmando el compromiso mutuo. Sin duda, Kerem ha demostrado una vez más ser un romántico empedernido, un hombre detallista y un compañero atento que sabe cómo hacer sentir especial a la mujer que ama. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta historia tan bonita. Nos encanta compartir estos momentos con ustedes, porque sabemos que muchos también son grandes admiradores de Kerem y Hande y comparten esa misma ilusión por verlos felices. Nos encantaría saber qué opinan de este gesto. ¿Les parece romántico? ¿Creen que es una forma hermosa de expresar el amor? ¿Han vivido alguna sorpresa similar en sus propias vidas que les haya tocado el corazón? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y que compartan sus experiencias con nosotros. Sus historias también nos inspiran. Y si les ha gustado este vídeo y creen que merece ser compartido,
denle un gran like. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de esta pareja o con aquellos que necesiten un poco de inspiración romántica en sus vidas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!